Bienvenidos al programa Conociendo mi biblioteca. Soy Luis Bravo y en esta segunda sesión conversaremos acerca del estilo de citación y referencia APA séptima edición y conoceremos los errores más comunes que cometen nuestros estudiantes al desarrollar sus trabajos académicos. Nos acompaña Hans Manrique, bibliotecólogo de programas académicos, especialista en estilo de citación y quien forma parte del equipo de asesores del sistema de bibliotecas UPC. Bienvenido, Hans. Es un gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias a ustedes, Luis, por la invitación y listos para poder atender las consultas que tengamos. Qué bueno, Hans. Bien, Hans, pasamos a la primera pregunta. En tu experiencia como asesor, ¿cuáles son los errores más comunes que has visto al momento de citar y referenciar en APA 7? Listo. En base a esa primera pregunta, uno de los primeros errores que considero a partir de la experiencia que he ido teniendo es cómo identificar y en qué momento saber cómo usar la cita narrativa o la cita parentética. Y relacionado a estos dos formatos, también cómo debo colocar al autor. Si debo colocar solo su primer apellido, sus dos apellidos, con guión, debo poner tal cual está en el documento original. Son uno de los errores o quizás hasta consultas que más he visto por parte de los estudiantes, docentes, cuando revisamos el manual de APA 7. Luego, también como segundo error consideraría el uso de la cita de tres o más autores, de documentos que tienen tres o más autores, y junto con esto también de los documentos que tienen autores institucionales y que tienen abreviatura. Debemos usar siempre la abreviatura, solo en algunos casos, en todas las citas debemos colocar su abreviatura, son uno de los errores y también consultas que he visto. Y por último, considero que más que un error o quizás por ahí un dato que a veces nos falta y no lo tenemos siempre en cuenta, ¿qué pasa con los documentos que tienen el mismo autor, tienen el mismo año de publicación? He usado varios de estos documentos en mi trabajo y cómo le puedo permitir al lector identificarlos, ¿no? Yo he realizado la cita de un documento X, pero más abajo cité otro documento del mismo autor y del mismo año. ¿Cómo hago una diferencia entre estos dos? También es uno de los errores, de los tips que quizás por ahí siempre uno necesita saber. Bien, Hans. Ahora que hemos identificado los principales errores que se cometen, vayamos a analizar uno por uno. Comencemos con este error referido a las citas. ¿Cuál es la diferencia entre una cita parentética y una narrativa? ¿Y cómo los estudiantes podrían aplicarlo en el desarrollo de sus trabajos académicos? Perfecto. Para ello yo me voy a basar en la siguiente diapositiva y cómo, justamente lo que hice la pregunta, cómo podríamos aplicarlo en el desarrollo de nuestros trabajos académicos. Eso está relacionado mucho con el tipo o el formato de cita que queremos utilizar. El parentético solo vamos a hacer énfasis en la idea. No vamos a hacer énfasis en el autor, simplemente la idea. Aquí he colocado una cita textual, pero podría ser también una paráfrasis y solo nos estamos centrando en la idea. Como pueden ver, el autor, el año y en este caso, como es un ejemplo de cita textual, también la página, todo está entre paréntesis, como lo dice su propio nombre, parentético, cita entre paréntesis, todo está dentro de estas. Y estamos haciendo énfasis especialmente en el texto, a diferencia del formato narrativo, donde hacemos énfasis tanto en la idea, ya sea paráfrasis o sea textual, y también vamos a hacer énfasis en el autor. ¿Por qué? Porque quizás es un autor muy conocido, quizás es un autor que ha publicado mucho sobre ese tema. Entonces, por ahí es muy importante también utilizar este formato narrativo parentético según lo que se adecue a lo que yo necesite. Y relacionado a esto, tenemos el uso de los apellidos de los autores. ¿Qué es lo que nos dice el manual? Que debemos respetar lo que dice el documento originalmente. Si tiene los dos apellidos, coloco los dos. Si tiene solo uno, coloco solo uno. Y si es un apellido compuesto unido por guión, también debo respetar ello, tanto en la referencia como en la cita. Recuerden que la referencia, la cita y el documento original guardan una relación directa, es decir, lo que dice el documento yo lo tengo que colocar en las referencias sin hacer cambios. Si es flores con S, va flores con S. Entonces, y eso se va a ir relacionado a lo que es la cita. Como ven, flores, flores también pongo en la cita. En la referencia digo Gamboa Cruz también va en la cita. No porque en la referencia ponga Gamboa Cruz y quizás quiera ganar un tema de letras, de que ya tengo
muchas palabras en mi trabajo y quiero achicar todo, entonces borro cruz. Sería incorrecto porque tiene que haber una relación directa entre estos tres, el documento original, la referencia y la cita. Eso sería por mi parte para esa primera consulta, Luis. Bien, Hans, que queda muy claro. Entonces, ya saben nuestros alumnos, cuando quieran ustedes utilizar una cita parentética es porque van a dar más relevancia al contenido. Y por el contrario, cuando quieran dar relevancia tanto al autor como al contenido, hay que usar la cita narrativa. Y también tengan en cuenta que cuando quieran ustedes citar al autor, básense en la fuente original, como Hans bien lo dice. Bien, Hans, gracias por responder esta pregunta. Los siguientes errores ahora vamos a hablar. Primero, ¿qué pasa cuando hay de 3 a más autores? ¿No? ¿Cierto? Como nos mencionaste. Y también en el caso que tenemos 2 documentos, pero son del mismo autor y también del mismo año. ¿Qué nos indica la norma sobre la manera correcta de citar y referenciar en estos casos? Perfecto. Entonces también vamos a regresar a la diapositiva. Nos vamos a enfocar en la tercera línea, las otras dos son para otras casuísticas. ¿Qué pasa cuando el documento tiene un autor o solo tiene dos? Vamos a concentrarnos en lo que nos compete, que es el de 3 autores o más. ¿Qué pasa cuando el documento tiene 3 o más autores? Vamos a tomar el apellido o los apellidos solo del primer autor y todos los demás los vamos a resumir con et al, que es la abreviatura de y otros en plural. Entonces agarramos el apellido o apellidos del primer autor y los demás los vamos a colocar solo con et al. Si es en parentético o entre paréntesis, todos los datos los vamos a colocar dentro de este. Si es narrativa, vamos a colocar el et al también afuera de los paréntesis y el año va a quedar dentro de este. Eso es muy importante. Esto se cumple en la cita, tengámoslo muy en cuenta. Y también, ahí aprovechando la situación, ¿qué pasa con las instituciones que tienen abreviatura? Solo en la primera citación voy a colocar el nombre completo de la institución y de ahí en adelante va a bastar con colocar la abreviatura, nada más, ya sea en el caso entre paréntesis o sea narrativo, en ambos casos puedo combinarlos también, puedo quizás empezar con una citación entre paréntesis y las otras son narrativas, ya solo utilizo la abreviatura. Pero, como les indiqué, esto solo es en el caso de las citas, porque la norma indica que para las instituciones que tienen abreviatura en las referencias vamos a colocar solo el nombre completo. Ténganlo muy en cuenta. Entonces, eso sería para la primera parte de la pregunta. Y para la segunda, ¿qué pasa con las instituciones o los documentos que tienen el mismo autor y el mismo año de publicación? Y yo he topado varios de estos. Voy a diferenciarlos con una letra en minúscula y la vamos a colocar al costado del año, empezando por la letra A. Es decir, si tengo 2 documentos sería A, B. Si tengo 3, A, B, C y así sucesivamente. Entonces, en la cita, como pueden ver en el primer ejemplo, dice 2015A. Y esto se va a replicar también en la referencia. Manrique, todo el autor, 2015A. El segundo documento que tiene el mismo año, tiene el mismo autor, también le vamos a poner 2015B. ¿Qué pasa si el documento no tiene año de publicación y utilizamos la abreviatura sin fecha que nos indica el manual, la norma? Vamos a agregarle un guión, ¿no? Y vamos igual a empezar de la forma A, B, C, D, E y así sucesivamente. Entonces, ese sería el criterio que tenemos que tener en cuenta porque de esa forma le permitimos al lector que pueda identificar a qué fuente yo estoy haciendo referencia, que es muy importante porque a veces un lector quiere profundizar más en la cita que yo he realizado y de esta forma le vamos a permitir hacer eso. Eso sería por mi parte, Luis. Muy interesante, Hans. Bien, entonces ya nuestros alumnos saben que cuando tienen de 3 a más autores, al momento de citar deben colocar el apellido del primer autor y luego las letras eral seguido de un punto. Y en el caso de que tengan que hacerlo en las referencias, hay que colocar a todos los autores. Y si tenemos, como Hans nos dice, ¿no? 2 documentos de un mismo autor y de un mismo año, entonces lo que queda es ponerle una letra minúscula, comenzando con la letra A, al costado del año. Ahí sí, tanto en la cita como en la referencia. ¿Cierto, Hans? Efectivamente, de esa forma tenemos que aplicarlo. Muy bien, Hans. Muchas gracias por tus respuestas, han sido muy precisas. Y bueno, Hans, si nuestros alumnos quieren profundizar un poco más en lo que han aprendido el día de hoy, quieren saber al detalle cómo citar y referenciar, ¿qué recursos y servicios recomendarías a nuestros estudiantes para aprender sobre APA séptima edición? Por la parte de recursos, y justamente ahí ya lo está mostrando en pantalla,
sería el uso de las guías temáticas. Tenemos guía temática en citas y referencias en APA 7, IEEE y Vancouver. Y además tenemos una guía temática de Mendeley que nos permite conocer la descarga, instalación, su sincronización con Microsoft Word y todo ello que nos va a aligerar también el trabajo de aplicar la norma. Pero es muy importante revisar el contenido de estas porque no solo nos va a dar la teoría, sino también nos va a dar ejemplos de cómo se aplica eso y nos va a permitir validar, por ejemplo, si utilizamos Mendeley, si lo está haciendo correctamente o si yo lo estoy realizando de forma manual, la cita y la referencia, también para saber si estoy aplicando, porque hay casos de absolutamente la mayoría de documentos. ¿Y qué pasaría si por ahí hay un documento que no calza dentro de lo que indica la guía? Yo les recomiendo lo que viene a ser el servicio de asesoría especializada, que lo van a poder ver a continuación. Justamente ahí tenemos una diapositiva, tienen el enlace ahí para ingresar a la página y el enlace también abajo, el QR. Entonces, ¿qué es el servicio de asesoría especializada? Ustedes van a poder agendar una asesoría con el grupo de bibliotecólogos de la UPC. Estamos justamente nosotros también y vamos a poder ayudarlos a levantar cualquier duda relacionada a la norma y a la aplicación. ¿Qué pasa si tengo un documento que no está dentro de lo que indica la guía temática? Solicito mi asesoría especializada, la agendo y me van a poder apoyar a resolver cualquier duda que tenga en ese sentido, entre otros temas también. Bien, Hans, gracias entonces por este recurso que nos han mostrado de las guías temáticas y también sobre el servicio de asesoría especializada. Invitamos a nuestros alumnos a acceder a cada uno de ellos. Y también, bueno, para complementar lo que tú nos dices, quería indicarles a los alumnos que tenemos también los talleres virtuales de manejo de información. Entre los talleres tenemos uno que se llama Citación y Referencia, el cual se lo recomiendo también para conocer más sobre esta norma de citación. Tanto el código QR como el enlace lo pueden ver en estos momentos en pantalla. Y bien, Hans, bueno, queda agradecerte por tu importante expertise que nos has compartido el día de hoy. También agradecer a nuestro público por permanecer conectado durante todo el programa de Conociendo mi Biblioteca. Los invitamos gustosamente el jueves 1 de junio desde las 5 de la tarde para el siguiente programa que también va a tratar sobre normas APA, pero esta vez específicamente sobre tablas y figuras. Y bien, solamente queda indicarles que no se olviden de ver nuestra agenda de biblioteca desde nuestro portal. Ahí van a conocer toda la programación sobre eventos en línea y presentación como webinars, talleres, programas y más. Tienen el código QR en pantalla y también tienen el enlace al pie de la pantalla. Muchas gracias.